Es el 24 de mayo de 1994, en una celda húmeda y gris de la prisión de máxima seguridad de Picaleña, en Colombia. Un hombre de 70 años con gafas de montura gruesa y aspecto de bibliotecario inofensivo se sienta a escribir. Sus manos, que alguna vez fueron el instrumento de una violencia imaginable, se mueven con una calma inquietante mientras redacta sus memorias. Sin embargo, su tiempo se ha agotado. Un joven recluso, impulsado por una sed de justicia personal y el desprecio absoluto que el mundo siente por el anciano, entra en su celda con un arma improvisada. En cuestión de segundos, la vida de uno de los asesinos más prolíficos y aterradores de la historia sudamericana llega a un final abrupto y sangriento, dejando tras de sí un rastro de más de 150 víctimas y un enigma que los psiquiatras forenses aún intentan descifrar. El hombre que yace en el suelo de concreto es Daniel Camargo Barbosa, conocido por los medios como el sádico del Charquito o la bestia de los manglares. Pero, ¿cómo pudo un hombre con una apariencia tan ordinaria y una voz suave burlar a las autoridades de dos naciones durante décadas, mientras sembraba el terror en los campos de Colombia y los manglares de Ecuador? ¿Fue el producto de una infancia traumática y una sociedad indiferente, o un depredador nato que perfeccionó el arte del engaño hasta convertirlo en una ciencia letal? Acompáñame a adentrarnos en la psique oscura y los crímenes atroces de un hombre cuya audacia para escapar de la justicia solo era superada por su crueldad absoluta, convirtiéndose en una figura cuya sombra aún oscurece la historia criminal del continente. La historia de Daniel Camargo Barbosa comienza oficialmente el 22 de enero de 1930 en los Andes colombianos, en el pequeño municipio de Sopó. Sin embargo, su verdadera génesis como monstruo se encuentra en las entrañas de una familia fracturada y una infancia marcada por la humillación constante. Su madre falleció cuando él era apenas un niño, dejándolo bajo la tutela de un padre estricto y una madrastra que, según los relatos biográficos, lo sometía a castigos psicológicos degradantes. Uno de los detalles más perturbadores de su juventud es que, como castigo por sus travesuras, su madrastra lo obligaba a vestirse con ropas de niña y a presentarse así ante sus vecinos y compañeros de escuela, una táctica de emasculación que sembraría en él un resentimiento profundo y distorsionado hacia el género femenino. Físicamente, Camargo no era un hombre imponente. De estatura media, complexión delgada y un rostro que proyectaba una mezcla de timidez y educación formal, utilizaba su aspecto inofensivo como su mejor arma de caza. Hablaba con un tono pausado, casi melifluo, y poseía una inteligencia superior a la media que le permitía manipular a sus interlocutores con una facilidad pasmosa. A diferencia de otros criminales de su época, Camargo no buscaba la confrontación directa a través de la fuerza bruta inicial, sino que prefería el abordaje intelectual, presentándose como un hombre de negocios, un reclutador de modelos o un alma caritativa en busca de ayuda. Esta fachada de respetabilidad fue la que le permitió acercarse a sus víctimas, la mayoría de ellas niñas y mujeres jóvenes de sectores humildes, quienes veían en sus palabras una oportunidad de progreso en lugar de la sentencia de muerte que realmente representaban. Su obsesión por el control y los detalles se manifestaría no solo en la planificación de sus crímenes, sino en su capacidad para adaptarse a los entornos más hostiles, desde las selvas ecuatorianas hasta las prisiones más custodiadas del país. A medida que crecía, el joven Daniel comenzó a mostrar señales de una personalidad antisocial, involucrándose en pequeños robos y estafas, pero siempre manteniendo esa capa de cortesía que desconcertaba a quienes intentaban acusarlo. Su entrada definitiva en el mundo del crimen violento no fue un estallido repentino, sino una progresión calculada de deseos oscuros que finalmente encontraron su liberación en la década de 1950, durante uno de los periodos más violentos de la historia de Colombia. Mientras el país se desangraba en una guerra civil no declarada, Camargo encontraba en el caos el camuflaje perfecto para sus propias atrocidades, aprendiendo que, en una nación donde la muerte era moneda corriente, las desapariciones de niñas pobres rara vez generaban una investigación exhaustiva. Este desprecio por la vida humana, combinado con su narcisismo patológico, lo llevó a creerse intocable,
un depredador que caminaba entre las ovejas sin que nadie notara el brillo de sus colmillos. La dualidad de su carácter era su rasgo más distintivo. Por un lado, un ciudadano que podía discutir de literatura o religión con elocuencia, y por otro, un violador y asesino que encontraba placer en la dominación absoluta de sus víctimas antes de arrebatarles el aliento en actos de una ferocidad que contrastaba radicalmente con su comportamiento público. En este punto de su vida, Daniel Camargo Barbosa ya no era simplemente un joven con problemas de identidad. Se había transformado en un estratega de la muerte, un hombre que entendía que el miedo es más efectivo cuando viene envuelto en una sonrisa amable y una promesa de futuro. Su primera etapa de actividad criminal intensa tuvo lugar en los alrededores de Bogotá, específicamente en la zona de Soacha y el Salto del Tequendama, un lugar cargado de misticismo y tragedia que se convertiría en su patio de juegos personal. Allí, su modus operandi comenzó a cristalizar. Abordaba a niñas de entre 8 y 12 años, a menudo cerca de escuelas o mercados, y utilizando su discurso refinado, las convencía de acompañarlo a lugares apartados, bajo el pretexto de entregarles regalos o llevarlas a sesiones de fotografía para catálogos comerciales. Lo que seguía era un ritual de horror que repetía con una precisión casi mecánica, demostrando una falta total de empatía que helaba la sangre de los pocos investigadores que, años más tarde, lograrían conectar los puntos de su rastro de sangre. En la soledad de los bosques colombianos, Camargo se sentía finalmente el amo de su destino, vengando en cada víctima las humillaciones sufridas en su infancia, proyectando en ellas el odio que sentía por las figuras femeninas que lo habían moldeado. Sin embargo, su arrogancia también sería su talón de Aquiles, ya que su necesidad de reconocimiento lo llevaba a veces a dejar pistas sutiles o a confiar demasiado en su capacidad para eludir la ley, lo que eventualmente lo pondría en el radar de las autoridades colombianas por primera vez. A pesar de los arrestos iniciales y las sospechas crecientes, Camargo siempre parecía encontrar una salida, ya fuera mediante sobornos, tecnicismos legales o su habilidad suprema para convencer a los jueces de que era un hombre reformado víctima de un malentendido. Esta capacidad de evasión no solo alimentaba su ego, sino que le permitía perfeccionar sus técnicas, convirtiéndose en un criminal cada vez más esquivo y letal que pronto cruzaría fronteras para expandir su imperio de dolor. La narrativa de su vida es un recordatorio oscuro de cómo la negligencia institucional y el carisma de un psicópata pueden combinarse para crear una tragedia de proporciones continentales, donde cada escape de Camargo significa una nueva lista de nombres grabados en lápidas anónimas. Su historia no es solo la de un asesino, sino la de una falla sistémica que permitió que un hombre con una mente tan distorsionada operara con una impunidad casi absoluta durante gran parte de su existencia. Con cada año que pasaba, su leyenda negra crecía, alimentada por los rumores de sus escapes cinematográficos y la naturaleza grotesca de sus hallazgos, mientras él seguía moviéndose entre las sombras, siempre un paso adelante, siempre buscando la próxima oportunidad para validar su superioridad sobre un mundo que, según él, lo había rechazado primero. La transición de Camargo de un delincuente local a una amenaza regional se consolidó cuando las autoridades colombianas, tras años de presión social, finalmente lograron capturarlo y condenarlo a una pena significativa en la prisión de la isla de Gorgona, conocida como el Alcatraz colombiano. Situada en el Pacífico, esta prisión era considerada inexpugnable debido a las corrientes marinas traicioneras y la abundancia de serpientes venenosas en la densa selva que cubría la isla. Para cualquier otro hombre, Gorgona representaba el final del camino, pero para Daniel Camargo Barbosa representaba un desafío intelectual y físico que estaba dispuesto a superar. Durante su estancia en la isla, mantuvo un perfil bajo, comportándose como un recluso modelo, lo que le permitió obtener ciertos privilegios y, lo más importante, tiempo para estudiar minuciosamente el entorno. Analizó los patrones de las mareas, la rotación de los guardias y la geografía del litoral con la paciencia de un ingeniero. Mientras otros prisioneros se hundían en la desesperación, Camargo recolectaba materiales de forma clandestina
construyendo una precaria balsa de troncos y lianas que ocultaba bajo la vegetación costera. El 24 de noviembre de 1984, en una noche de tormenta que la mayoría consideraría suicida, Camargo se lanzó al mar. Su escape de Gorgona es una de las hazañas más inverosímiles de la historia penal latinoamericana. Contra todo pronóstico, sobrevivió a las corrientes y al hambre, llegando a la costa firme tras días de deriva. Para el gobierno colombiano, Camargo estaba muerto, devorado por los tiburones o ahogado en el Pacífico, y esa presunción de muerte fue el regalo más grande que pudieron darle. Libre y legalmente inexistente, el depredador cruzó la frontera hacia Ecuador, iniciando lo que sería el capítulo más sangriento y prolífico de su carrera criminal. Si te apasionan las historias que el poder quiso ocultar, suscríbete. Lo que viene es aún más oscuro. En Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores, Camargo encontró un nuevo ecosistema perfecto para su cacería: los manglares y las zonas rurales en desarrollo. Adoptó una nueva identidad, presentándose a menudo como un extranjero culto o un hombre de fe, y comenzó a acechar a sus víctimas con una intensidad renovada. La sociedad ecuatoriana de mediados de los años 80 no estaba preparada para un asesino serial de su calibre. La policía local, acostumbrada a crímenes pasionales o robos comunes, no sabía cómo reaccionar ante la desaparición sistemática de niñas que simplemente se esfumaban sin dejar rastro. Camargo utilizaba la técnica del engaño religioso, abordando a familias humildes y ofreciéndoles becas de estudio para sus hijas, a cambio de que ellas lo acompañaran a realizar supuestos trámites en la ciudad. Una vez que ganaba la confianza de los padres, se llevaba a las pequeñas a las profundidades de los manglares o a plantaciones de azúcar desoladas, donde el sonido de los gritos era ahogado por el viento y el follaje. Allí, ejecutaba sus rituales con una frialdad que superaba cualquier cosa vista anteriormente, dejando los cuerpos ocultos en lugares tan remotos que muchos solo serían encontrados años después, ya convertidos en osamentas anónimas. Su racha de asesinatos en Ecuador fue vertiginosa. Se estima que durante su tiempo en libertad en ese país, asesinó a una media de una persona por semana, un ritmo frenético que solo podía mantenerse gracias a la invisibilidad social de sus víctimas. Camargo sabía que las autoridades darían poca prioridad a la búsqueda de niñas de barrios marginales y explotó ese prejuicio con una crueldad metódica. Sin embargo, su propia compulsión por el control comenzó a dejar fisuras en su armadura de anonimato. La acumulación de desapariciones en un área geográfica relativamente pequeña empezó a generar un clima de histeria colectiva, y aunque la policía aún no tenía un nombre, ya buscaban a un hombre mayor, de hablar educado y gafas, que siempre aparecía cerca de los lugares de desaparición. La captura de Camargo en Ecuador no fue el resultado de una brillante investigación forense, sino de un error de cálculo del propio asesino. En 1986, tras intentar secuestrar a una joven que logró escapar y alertar a los transeúntes, Camargo fue detenido en Quito. Al principio, se identificó con un nombre falso y mantuvo su fachada de hombre confundido, pero su acento colombiano y la inconsistencia de su historia levantaron sospechas en un oficial veterano que recordaba las alertas internacionales sobre un fugitivo de Gorgona. Cuando finalmente se reveló su verdadera identidad, el impacto fue sísmico tanto en Ecuador como en Colombia. El hombre que supuestamente había muerto en el mar estaba vivo y había continuado su carnicería en suelo extranjero. Lo que siguió fue uno de los interrogatorios más escalofriantes de los que se tenga registro. Lejos de negar sus crímenes, Camargo comenzó a confesar con una precisión quirúrgica, llevando a los investigadores a través de los manglares y señalando con exactitud dónde había enterrado a cada una de sus víctimas. Su falta de remordimiento era absoluta. Hablaba de los asesinatos como si estuviera describiendo transacciones comerciales o tareas rutinarias de oficina. En sus declaraciones, justificaba sus actos, alegando una compulsión que no podía detener. Pero los psiquiatras que lo evaluaron encontraron algo mucho más oscuro: un narcisista maligno que encontraba en el asesinato la máxima expresión de poder sobre un mundo que lo había hecho sentir pequeño. El juicio en Ecuador fue un circo mediático y una catarsis de dolor para las cientos de familias
que finalmente conocían el destino de sus seres queridos. Camargo fue condenado a la pena máxima permitida por la ley ecuatoriana en ese momento, 16 años de prisión. Una sentencia que muchos consideraron insultantemente corta, dada la magnitud de sus atrocidades. Esta disparidad entre el crimen y el castigo generó un debate nacional sobre la reforma penal, pero para Camargo, la prisión era simplemente otro entorno que debía aprender a manipular. Durante sus años en la cárcel de García Moreno en Quito, se dedicó a la lectura y a la escritura de sus diarios, manteniendo siempre esa actitud de superioridad intelectual sobre los demás reclusos. Sin embargo, su fama de asesino de niños lo convirtió en un paria incluso dentro del submundo criminal, donde existe un código no escrito de desprecio absoluto hacia los infanticidas. Las constantes amenazas de muerte y los intentos de agresión lo obligaron a buscar protección especial, pero su verdadera preocupación seguía siendo la posibilidad de ser extraditado a Colombia para enfrentar sus crímenes pendientes allí. El final de Daniel Camargo Barbosa, como se mencionó anteriormente, no llegó a manos del Estado, sino a través de la violencia que él mismo había cultivado durante toda su vida. Su traslado a la prisión de Picaleña en Ibagué, Colombia, fue parte de un acuerdo para terminar de cumplir sus penas, y fue allí donde el destino finalmente lo alcanzó. La muerte de Camargo cerró uno de los expedientes más oscuros de la criminología sudamericana, pero dejó abiertas preguntas profundas sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad de las sociedades en la creación de tales monstruos. Su legado es una advertencia sobre cómo la vulnerabilidad social es el caldo de cultivo perfecto para los depredadores, y cómo la justicia, cuando es lenta o indiferente, se convierte en cómplice silenciosa de la tragedia. A través del análisis de su vida, vemos no solo el retrato de un psicópata, sino el mapa de una época donde las fronteras eran porosas para el crimen y la vida de los más pobres valía menos que el papel en el que se imprimían los informes policiales. Camargo Barbosa no fue un genio del mal, sino un hombre que supo explotar las grietas de un sistema roto, utilizando su inteligencia para destruir en lugar de construir, y cuya única contribución a la historia fue demostrar hasta qué profundidades de depravación puede descender un ser humano cuando se entrega por completo a sus impulsos más oscuros. La historia de la bestia de los manglares sigue siendo estudiada hoy en día en las facultades de Psicología y Derecho Penal, no como una oda a su inteligencia, sino como un estudio de caso sobre la psicopatía pura y la necesidad de una vigilancia constante sobre aquellos que se esconden tras la máscara de la normalidad. En las zonas rurales de Colombia y Ecuador, su nombre todavía se susurra como un cuento de advertencia para los niños. Una leyenda urbana que, lamentablemente, fue dolorosamente real para las víctimas que nunca regresaron a casa. Al final, Daniel Camargo Barbosa no fue más que un hombre pequeño con un odio inmenso, cuya vida terminó en la misma oscuridad y violencia que él tanto disfrutó infligir a otros, recordándonos que aunque el mal puede ser astuto y rápido, rara vez puede escapar para siempre de las consecuencias de sus propios actos. El impacto psicológico que dejó en las naciones donde operó alteró para siempre la percepción de seguridad en las comunidades rurales y obligó a las fuerzas policiales a modernizar sus métodos de perfiles criminales. La figura del extraño amable que ofrece dulces o promesas de gloria se convirtió, gracias a él, en un arquetipo de peligro inminente. A medida que las décadas pasan, los detalles técnicos de sus escapes de prisión, como el de Gorgona, siguen asombrando por la audacia y la resistencia física que requirieron, pero esa admiración técnica se ve inmediatamente sofocada por el peso moral de sus motivos. Camargo era un hombre que entendía la logística del miedo. Sabía que al elegir víctimas de estratos sociales bajos, ganaba tiempo, ya que la maquinaria del Estado se mueve con una lentitud exasperante cuando no hay influencia política o económica de por medio. Este cálculo cínico es quizás el aspecto más revelador de su inteligencia. No era solo un asesino impulsivo, sino un analista del entorno social que sabía exactamente dónde y cuándo atacar para minimizar el riesgo de ser descubierto. Su capacidad para transformarse, para cambiar de nombre y de historia personal cada vez que cruzaba una frontera,
lo convierte en un precursor de los criminales transnacionales modernos que utilizan la falta de cooperación entre países para evadir la justicia. Sin embargo, su motivación nunca fue el dinero o el poder político, sino algo mucho más íntimo y perturbador: la validación de su propia existencia a través del sufrimiento ajeno. En sus escritos encontrados tras su muerte, Camargo se describía a sí mismo en términos casi mesiánicos, como un ser superior que estaba por encima de las leyes humanas, una visión distorsionada que es común en los asesinos seriales, pero que en él alcanzaba niveles de sofisticación retórica notables. Esta disonancia entre su autopercepción y la realidad de sus actos es lo que lo hace un sujeto de estudio tan fascinante y repulsivo a la vez. Al final del día, la historia de Daniel Camargo Barbosa es un espejo que refleja las fallas de una sociedad que no supo proteger a sus miembros más débiles, y de un sistema judicial que prefirió dar por muerto a un hombre antes que admitir que había sido burlado por él. Su vida y muerte sirven como un recordatorio brutal de que el verdadero horror no siempre tiene un rostro monstruoso. A menudo lleva gafas, habla con cortesía y se oculta a plena vista, esperando pacientemente el momento adecuado para actuar. La memoria de sus víctimas, cuyos nombres hoy intentamos rescatar del olvido, es el único contrapeso real a la leyenda oscura que Camargo intentó construir para sí mismo, y su recuerdo debe servir para asegurar que nunca más un depredador de su calibre encuentre un terreno tan fértil para sembrar su veneno. La estructura de su carrera criminal muestra una evolución clara, desde la experimentación inicial en su juventud, pasando por la consolidación del método en los alrededores de Bogotá, hasta la fase de descontrol y furia asesina en los manglares de Ecuador. Cada etapa fue una lección que él mismo se encargó de aprender y aplicar, demostrando que para un psicópata con metas claras, cada interacción humana es simplemente una pieza en un tablero de ajedrez, donde el único objetivo es la destrucción del oponente. Su muerte en Picaleña, aunque violenta, fue un final extrañamente poético para un hombre que dedicó su vida a arrebatar el futuro a otros. Fue asesinado en la misma oscuridad que él tanto amaba, por una mano anónima que representaba el odio acumulado de miles de personas. Con su desaparición física, el mundo se volvió un lugar un poco más seguro, pero las cicatrices que dejó en el tejido social de Sudamérica tardarán muchas generaciones más en sanar por completo. Daniel Camargo Barbosa, el hombre de las 1000 caras y las 100 tumbas, finalmente se convirtió en lo que siempre debió ser: una advertencia histórica, la Mambasí, un caso clínico y un nombre que personifica el abismo al que puede llegar la condición humana cuando se despoja de toda brizna de compasión y empatía. Sus crímenes no fueron accidentes de la historia, sino el resultado de una voluntad maligna y persistente que encontró en la indiferencia su mejor aliada. Al recordar su historia, no buscamos glorificar su figura, sino entender los mecanismos del engaño para que, en el futuro, las voces de las víctimas sean escuchadas mucho antes de que el depredador tenga la oportunidad de silenciarlas para siempre. El silencio que hoy reina en las celdas donde alguna vez estuvo Camargo es un silencio necesario, una paz ganada a un costo altísimo en vidas y sufrimiento. Que su nombre permanezca en la historia no como un monumento a su crueldad, sino como una advertencia perpetua contra la indiferencia y como un tributo a la memoria de todas aquellas que perdieron su voz bajo su sombra. El rastro de Camargo es un recordatorio de que, incluso en los lugares más remotos y olvidados, la justicia debe tener ojos para ver y manos para actuar, garantizando que nadie, sin importar su origen o condición, sea abandonado a merced de los monstruos que caminan entre nosotros. Al final, la verdad sobre Daniel Camargo Barbosa es que fue un hombre que, teniendo la capacidad de ser mucho más, eligió ser lo menos que un ser humano puede ser: un destructor de vida, un sembrador de miedo y una mancha en la historia de dos naciones que aún hoy luchan por sanar las heridas que él dejó abiertas. Su historia ha terminado, pero el compromiso con la vida y la seguridad de todos debe ser nuestra respuesta final ante su legado de oscuridad. Detrás de cada criminal
Hay una historia que nadie se atreve a contar. Tú ya sabes dónde encontrarla. Suscríbete para ver más.